Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos nuestro programa número 18 de Escenas de la Vida Cotidiana desde Villa Mercedes, San Luis físicamente, a través del Zoom con nuestra compañera María Inés Almán Bornes por la 93.7 en la radio de la UNVIME de la Universidad de Villa Mercedes y también por la 90.3 de San Francisco del Monte de Oro, Radio La Cigarra, que la comanda nuestro amigo Carlos Camargo. Buenas tardes para ustedes, te saludo a vos primero, Cristian, y bienvenido a tejer esta nueva escena en la vida cotidiana. Hola, buenas tardes María Inés, buenas tardes Sergio, buenas tardes a toda la oyentada. Estamos felices porque cada vez nos están escuchando más por las redes. No somos fanáticos de las métricas ni de nada, pero sí nos interesa mucho que este humilde programa, este momento de reflexión, se vaya abriendo y vaya sumando más personas en todo el país. Buenas tardes compañeros, ¿cómo les va? Y bueno, un saludo a todas y a todos los que nos están escuchando por nuestras distintas redes y medios, como decía recién Cristian. Salimos en vivo por las radios que mencionó Sergio y también nuestros programas se suben a YouTube y a Spotify, lo van a encontrar como Escenas de la Vida Cotidiana. Además estamos en Facebook y en Instagram, o sea que completito el panorama. Nos falta hacer un TikTok ahí y ya estamos completos. Bueno, espero que no lleguemos a eso. Yo deseo que no llegue. Lo que tiene de lindo este intercambio que estamos manteniendo con entrevistadas, entrevistados, que nos han sumado producción y nos han sugerido de que vayamos dando voces a distintas psicólogos y psicólogas sociales y les hicimos caso y quizás desde el programa que viene vamos a inaugurar un segmento nuevo dentro de la hora de programación. Y para hoy, ¿qué tenemos pensado, Cristian? Para hoy vamos a abordar la ludopatía. Sería una segunda edición de un programa anterior, esta vez teniendo como entrevistados y relatores a Mateo y Fernando, dos jóvenes que son víctimas de la ludopatía. Siempre antes de desarrollar el tema, tenemos una pequeña charla sobre alguna inquietud social, psicosocial, política que nos está atravesando. Hoy, ¿por qué inquietud estamos atravesados? Hoy vamos a hablar de lo que significan los derechos, especialmente los derechos sociales, ya que estamos en una época donde siempre están preguntándonos quién paga esto o aquello. ¿Quién paga, por ejemplo, la reasignación de género? ¿Quién paga los programas referidos a la violencia de género? ¿Quién paga la salud pública, la educación pública? Y es interesante, primero, que desde un punto de vista concreto y material todos lo pagamos, toda la población lo paga. Cada vez que compras, no sé, aunque sea 1 kilo de pan, pagas impuestos y ese dinero va a una caja que es para sostener todas esas estructuras que son derechos, en definitiva, y que nosotros ponemos la plata porque queremos que eso exista. Y de otro punto de vista, todos esos derechos yo pienso que son conquistas que se han logrado producto de luchas. La jornada de 8 horas, todo lo que está contemplado en el artículo 14 bis, el aguinaldo, todo lo que nos están cuestionando ahora, son conquistas que las hemos pagado con lucha,
nos han costado compañeros, compañeras desaparecidos, lo hemos pagado con sangre. Entonces los derechos sociales no son solamente derechos, son conquistas sociales, y son conquistas, desde mi humilde perspectiva, son conquistas de nuestra clase obrera. Sí, tomando esto que mencionás, Cristian, de que son conquistas, tienen que ver con que las leyes que nos protegen vienen a reparar, ¿no? Y me gustaría dejar instalada una pregunta. Vienen a reparar daños, injusticias, desigualdades, violencias ejercidas hacia distintos colectivos. Estamos hablando de los colectivos de comunidades indígenas, de las mujeres, de las diversidades. Conquistas que tienen que ver con el derecho al acceso a la salud de calidad pública gratuita, a poder recibir la medicación. En estos momentos también han fallecido personas que no han recibido oportunamente medicación a propósito de un tratamiento oncológico. Entonces es realmente preocupante el momento histórico que estamos viviendo, y retomo esto, me gustaría dejar instalada esta pregunta para quizás en algún otro programa poder desarrollarla más profundamente, y tiene que ver con qué nos inscribe en lo subjetivo a cada uno de nosotros cuando sentimos que estamos perdiendo nuestras garantías constitucionales, cuando sentimos que estamos perdiendo nuestros derechos, que como dijiste vos, y vuelvo a decir, han sido producto de luchas colectivas, obreras, feministas, sociales, ¿no? Por lo tanto, como han sido conquistas, han llevado mucho trabajo y mucho sufrimiento también para que el Estado lo pueda reconocer y pueda reparar a partir de las leyes estas violencias, estas injusticias históricas. Hoy estamos viviendo un tiempo realmente preocupante para muchas y muchos de nosotros, y me parece que es tiempo de preguntarnos o pensar qué podemos hacer, cómo necesitamos agruparnos y colectivizar nuestros dolores de alguna manera, o nuestras preocupaciones, para poder actuar ante el avasallamiento del aparato, ¿no?, de violencia estatal. Los estaba escuchando y hay un elemento muy fuerte dentro de esto que está negando los derechos, que es justamente el Estado. El Estado es un organizador de la vida en sociedad. Nosotros hemos tomado al Estado para que no, a través de sus diferentes poderes instituidos, vaya mejorando nuestra propia vida y vaya solucionando los problemas. Y hoy justamente nos encontramos que quien está a cargo del Poder Ejecutivo, lo primero que hace es negar el rol del Estado como un protector y un organizador social. Al contrario, es un desorganizador social. Ayer estuve hablando con distintas personas y me decían qué nos está pasando. Y eran comunes, albañil, plomero, y decía, lo que ha logrado en este tiempo es que nos desorganizara la vida absolutamente a todos, porque seguramente nos quiere reorganizar de otra manera. Entonces, a lo que ustedes dicen, yo le agrego la cuestión del Estado como ese organizador, y que hoy se está desorganizando ante todo el rol ese del Estado. ¿Para qué? Para atacar todos los derechos a los cuales estamos haciendo mención. Totalmente de acuerdo con vos, y además, sumándome a las preguntas que tiró María Inés, hay que preguntarse qué tipo de Estado quieren, porque el Estado claramente no va a desaparecer. Arribaron al gobierno diciendo que había que destruir el Estado, dijeron que eran topos, y en realidad lo que están haciendo es una reconfiguración para ciertos sectores de la sociedad, donde ellos lo que quieren no es de ningún punto de vista zanjar una grieta, sino quieren profundizarla, y que quede bien claro que hay lugares para ellos y lugares para todos nosotros. Previo a pasar el anuncio de nuestro tema musical después de este primer bloque, les quiero comentar de que están programadas las terceras jornadas latinoamericanas simultáneas de arte y salud mental. Es para el 10 y 11 de octubre de este año y organiza la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental.
El objetivo es compartir trabajos, difundir problemáticas y fomentar iniciativas llevadas a cabo desde el arte en la dirección de la desmanicomialización. Convocan a todos los hospitales de salud mental monovalentes, servicios de salud mental de hospitales generales y centros y grupos de salud mental oficiales y comunitarios. Personas y grupos independientes que tengan al arte como una práctica y que estén comprometidos ideológicamente con los procesos de desmanicomialización. También se busca promover la actividad artística como una herramienta de prevención y promoción de la salud mental y del cambio personal, grupal, institucional y social. Otro de los objetivos, favorecer la comunicación, el intercambio, la integración artística, cultural y social de los participantes y la comunidad. Y además profundizar el debate teórico-práctico de la problemática política, social y cultural de la salud mental en los procesos de desmanicomialización. El equipo de coordinación está conformado por Alberto Saba y Fernando Fabris de Argentina, muy conocidos ellos en el ámbito de la psicología social, Flavia Freire de Brasil y Carlos García de Venezuela. Las colaboradoras son Uki Bustos y nuestra colega que hemos tenido en los micrófonos de Escenas de la Vida Cotidiana, Vanessa Neila. Las inscripciones para este acontecimiento cierran el 1 de septiembre de 2025 y los informes e inscripción se pueden consultar al siguiente mail, todo junto, Red Latinoamericana de Arte is.m@gmail.com. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Bueno, en este encuentro estamos con Mateo y Fernando, miembros de la comunidad de jugadores anónimos, un poquito para hacer un repique. Nosotros habíamos abordado el tema desde dos perspectivas. Una era más enfocada al efecto de la ludopatía en el ámbito educativo y luego en otra entrevista de cómo las empresas, digamos, del rubro están organizadas y articuladas desde ese lugar. Y en esta segunda parte, a demanda de muchos familiares, de personas que están atravesando esta situación, hemos logrado comunicarnos con Mateo y Fernando, vuelvo a repetir, que nos van a aportar su experiencia, su testimonio y por supuesto van a abrir las puertas de su grupo para quienes lo necesiten. Por supuesto, toda la entrevista se hace respetando el anonimato. Sin más que decir, vamos a ello. Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Cristian. Gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes hoy. Nos gustaría que nos empiecen a comentar cómo fue que ustedes dieron con el juego, cómo empezaron a meterse en esa situación y a partir de ahí ir relatando su proceso. Bueno, arranco brevemente. Voy yo, Mate, después a vos, te paso la palabra. Dale, Fer. Buenas tardes a todos, chicos. Adelante, Fer. Brevemente, Cristian y Sergio, si me permiten hablar 2 segunditos de lo que es Jugadores Anónimos, que es la comunidad de la cual nosotros formamos parte. Jugadores Anónimos es una comunidad de personas donde compartimos mutuamente nuestra experiencia, fortaleza y esperanza para resolver nuestro problema de juego y ayudar a otros a recuperarse de jugar compulsivamente. El único requisito para ser miembro de la comunidad es tener el deseo de dejar de jugar. No hay ninguna cuota ni horario para ser miembro de Jugadores Anónimos. Nos autofinanciamos a través de nuestras propias contribuciones. Jugadores Anónimos no está aliado con ninguna secta, denominación religiosa, política, organización o institución y no nos involucramos en ninguna controversia. No respaldamos ni nos oponemos a ninguna causa. Nuestro propósito fundamental es abstenernos de jugar y ayudar a otros jugadores compulsivos a hagan lo mismo. Dicho esto, un poquito de qué es Jugadores Anónimos. La pregunta, Cris, era cómo llegamos al juego, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo fueron nuestros inicios? Te hago una pregunta en eso. ¿Ustedes funcionan físicamente en algún lugar o es todo virtual? No, nosotros tenemos a nivel nacional somos 58 grupos, 56 grupos presenciales, 2 grupos virtuales y tenemos una oficina regional de servicio en Capital Federal, que es una oficina
de servicio, de gestión administrativa. Y en el mismo sentido te pregunto, bueno, nosotros estamos en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. ¿Ustedes tienen aquí un grupo que trabaja coordinadamente con ustedes? No, lamentablemente San Luis no tiene grupo presencial de jugadores anónimos. Realmente no recuerdo, yo llevo 14 años y piquito en la comunidad, no recuerdo que en estos 14 años haya habido grupo en San Luis. Lo más cercano, no sé qué provincia sería, es hasta Córdoba con 2 grupos presenciales. San Juan tiene 2 grupos presenciales. Mendoza tiene un grupo presencial. Tucumán tiene 3 grupos presenciales. Esos son los grupos más cercanos en provincias aledañas, pero San Luis no tiene grupo presencial, lamentablemente solo por hoy. Entiendo. Y bueno, ahora sí, la pregunta era que nos cuentes cómo fue esa llegada al juego y cómo terminaron en esta situación. Bueno, le paso, yo ya hablé un poco, Mate, vas vos y después, si te parece, comparto yo. Bueno, dale Fer, muchas gracias. Les comento un poquito yo del día de hoy. Llevo en abstinencia sin jugar 1 año, 11 meses y 24 días, gracias a Jugadores Anónimos. Y lo mío comenzó cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Tenía más o menos 15 años cuando pisé por primera vez un casino. Yo siempre fui jugador de ruleta. La primera vez que fui fue con mi padre. Mi padre jugó desde que tengo memoria. O sea que en mi familia siempre estuvo muy arraigado el problema del juego compulsivo. Desde chico siempre viví muchas cosas a raíz de eso, que mi padre muchas veces no esté en casa, que vayan gentes acreedores de él, a cobrarle, que se llevaran cosas también materiales de mi casa. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Pero la primera vez que pisé el casino, ahí se hizo un clic en mi cabeza, cuando pude ver toda esa euforia, esa adrenalina. Y yo también jugué, ¿no? Por supuesto. Fui con un amigo, fuimos con mi padre y con un amigo de mi papá, al cual tiene un hijo que es mi mejor amigo. Así que fuimos juntos y también apostamos. Y desde ese día algo se encendió en mí, ¿no? La verdad me maravilló todas esas luces, toda esa adrenalina, esa gente, esa euforia. Por supuesto que en ese momento yo no podía seguir yendo, no podía tener mucha concurrencia porque no tenía los medios, no tenía ingresos económicos. Pero cuando comenzaron a pasar los años, yo también me comencé a trabajar desde muy chico, ¿no? Cuando estaba terminando la secundaria, yo ya me introduje en el mercado laboral porque me gustaba. Siempre me gustó eso de ser independiente en muchos sentidos. Y bueno, en el económico, por supuesto que también. Desde la adolescencia yo ya comencé a tener mis ingresos y paralelamente terminé la secundaria. En esos momentos ya comencé a asistir mucho más a las salas de juego. Tenía más asidua concurrencia, iba con amigos cuando podía, a veces iba solo. En ese momento yo lo tomaba como un juego, ¿no? Valga la redundancia, para mí era diversión. Cuando comenzó a pasar un poquito más el tiempo y ya pude tener un trabajo de tiempo completo, pude tener mejores ingresos, ya la cosa empeoró. Ya comencé a ir varias veces a la semana, comencé a jugar más dinero y ya comencé a tener esa fantasía que un jugador compulsivo llama el mundo de los sueños, ¿no? El mundo de los sueños del jugador compulsivo se le dice, y yo ya comencé a creer, a hacerme la idea de que yo podía vivir a través del juego, o sea que me podía financiar la vida del juego, porque comencé a tener algunas ganancias que en ese momento me hacían pensar, pero sí puedo vivir tranquilamente de esto, ¿para qué estoy trabajando? Estoy perdiendo tiempo en el trabajo cuando puedo dedicarme a jugar todo el día. Comencé a jugar mucho más, y por supuesto que todo era una mentira, ¿no? En mi vida también a desarrollar mis defectos de carácter, comencé a desarrollar mis habilidades, por así decirlo, para mentir, para engañar. A mi familia le mentía que me iba a jugar a la pelota, que estaba en el trabajo, que estaba haciendo una cosa u otra, cuando en realidad estaba jugando, ¿no? Cuando comencé a tener un poco más también de ingresos, comencé a tener también otro negocio yo, aparte de mi trabajo, y bueno, comencé a manejar más dinero y eso también me llevó a que jugara de una manera ya totalmente desmedida, ¿no? Porque yo ya tenía la idea instalada en mi cabeza de que iba a tener la gran ganancia, de que me iba a dar una vida llena de lujos, que podía también salvar a mi familia financieramente a través de mi juego, que no me iba a hacer falta trabajar. Esa idea ya estaba muy instalada en mi cabeza cuando yo tenía aproximadamente 20, 21 años, ya comencé
ya comenzaron a aumentar las mentiras, el engaño. Comencé a volverme totalmente una persona egoísta. Solo pensaba en mí, solo pensaba en financiar mi juego. Como dije, engañaba, mentía, estafaba, también robé, todo en pos de financiar mi juego, ¿no? Solo me importaba jugar. Eso es algo que siempre lo digo en las reuniones o por ahí lo comento. Yo me pude dar cuenta, una vez que llegué a Jugadores Anónimos, de que a mí no me importaba ganar o perder. A mí lo que me interesaba era jugar. Yo quería estar jugando todo el día. No me interesaba el resultado. Obviamente si ganaba, mucho mejor, pero yo quería estar todo el día adentro de un casino apostando. Me gustaba mucho ese ambiente. Me gustaba que me vean como una persona triunfante, que me iba bien, que según yo me jactaba de que era inteligente, ¿no? Que me ven como una persona exitosa a través del juego. Cuando yo ganaba me sentía que era todopoderoso, que podía con el juego, que podía con todo. Y cuando perdía solamente decía que era una mala racha, que estaba de mala racha. Todo esto se fue intensificando, ¿no? Con los años, por supuesto. Llegó un momento que ya había vaciado la cuenta bancaria, que ya no tenía más a quién acudir, a mis amigos ni a mi familia. A todo esto, por supuesto que mi familia no sabía nada, ¿no? No sabía nada. Y a pesar de que, como dije al principio, en mi familia siempre estuvo muy presente el tema del juego compulsivo, yo lo supe ocultar muy bien hasta que llegó un momento que ya se desbordó por completo. Ya los acreedores estaban encima, ya mi salario no alcanzaba, ya no había forma de que yo pueda tapar todo eso, ¿no? Era como querer tapar el sol con un dedo. Había perdido ahorros míos de un primo, le robé los ahorros a un primo para jugar. Había vendido mis autos que yo tenía en ese momento, mi moto, había gastado plata que no era mía y entonces ahí ya entró en mi cabeza la idea del suicidio. Ya había entrado en mi cabeza esa idea de que no había otra salida para mí. Yo no me podía concebir a mí como una persona perdedora. Era lo que yo creía en ese momento. Pensé que no había otra escapatoria. Comencé desesperadamente por mucho tiempo. Estuve tratando de buscar una gran cantidad de dinero para poder tener la gran ganancia, la cual me iba a salvar la vida. Y en varios intentos fallidos de tener esa gran ganancia, ya estaba muy instalada en mi cabeza la idea del suicidio, de la autodestrucción. Como dije, yo me consideraba una persona fracasada, que no podía concebirme como que no podía ganarle el juego. No podía verme a mí una persona sin ahorros, sin una vida de derroche, sin auto, sin moto. Por supuesto que también influía mucho el hecho de que mis amigos me preguntaban, mi familia, ¿qué hiciste con el auto? ¿Qué hiciste con la moto? ¿Por qué andas tan ajustado con las deudas? Como dije, en mi cabeza ya solo estaba la idea de que yo debía recuperar todo o me iba a matar. Para mí no había otra salida. No podía empezar de nuevo. En base a todo esto, mi familia se enteró de la manera en que yo jugaba, que estaba teniendo problemas con el juego, por supuesto. A todo esto yo no podía darme cuenta, ¿no? Para mí yo no tenía problemas, solo era una mala racha. Sabía vagamente lo que era la ludopatía, pero por supuesto que no lo asociaba conmigo. Para mí yo no era una persona enferma ni con problemas con el juego. Yo lo podía controlar cuando yo quisiera, ese era mi pensamiento. Mi familia buscó a través de internet, pudieron dar con Jugadores Anónimos, con la página, y prácticamente entré por obligación. Yo no creía en eso, dije, pero ¿qué es eso? ¿Es una secta? ¿Están todos locos? Yo no tengo esos problemas. Prácticamente entré por obligación, sin más salidas, desahuciado, no, con cero expectativas, pero encontré personas que tenían la misma problemática que yo. Automáticamente sentí que había personas que estaban teniendo el mismo problema que yo. En ese momento sí me pude dar cuenta, pude admitir primeramente de que tenía un problema, de que tenía un problema con el juego, que mi juego era compulsivo. Luego decidí quedarme. Como dije, llegué por obligación, pero al ir teniendo más concurrencia en las reuniones, al poder escuchar a otras personas con la misma problemática, decidí quedarme, me aferré a Jugadores Anónimos. Como dijo Fer, tenemos grupos que son virtuales. Yo soy uno de los miembros del grupo de recuperación virtual que funciona todos los días y para mí es mi medicina diaria. Me encontré totalmente reflejado en otras personas que pasaron por mí las mismas cosas que yo o muy parecidas. Me di cuenta de que no estaba solo principalmente y de que ahí era el único lugar donde yo iba a poder parar mi juego. Antes había hecho promesas religiosas o un montón de cosas pensando que yo por mí
pensando que yo por mi propia voluntad iba a poder detener el juego, pero siempre fueron en fracaso, ¿no? Por supuesto. Me di cuenta que esto se trata de un día a la vez, como decimos en J, es de un día a la vez y principalmente las reuniones. Para mí las reuniones son fundamentales, asistir a las reuniones, escuchar, tener una mente abierta, algo que yo antes no tenía, por supuesto, tener una mente abierta y receptiva y que me transmiten los demás miembros de Jugadores Anónimos a través de la experiencia, a través de la voluntad, me transmiten a mí de que hay una salida y que esta es la única salida para mí, quedarme en Jugadores Anónimos y trabajar en mi recuperación de un día a la vez. Es por eso que hoy, hace un año, 11 meses y 24 días, estoy en abstinencia, es gracias a Jugadores Anónimos. Yo puedo decir que a mí Jugadores Anónimos me salvó la vida y lo sigue haciendo cada 24 horas. Muchas gracias por escucharme. Se me ocurre ahí una pregunta, Mateo, o dos. ¿Tuviste un punto de quiebre para llegar a Jugadores Anónimos o fue porque tu familia te mandó? ¿Pudiste seguir con los trabajos? Esa es otra de las curiosidades que tengo. ¿Cómo llevas todo este día tras día? ¿Es una renovación de vida para vos? Muchísimas gracias por las preguntas. Sí, como dije, el punto de quiebre fue que ya era insostenible todas las deudas que yo tenía, que había contraído, todas las personas a quienes les había mentido, había engañado, había estafado, principalmente había robado también. Son cosas que ya no había manera de ocultarlo, de disimularlo, de mentir. Es por eso que mi familia buscó ayuda. Y en cuanto a los trabajos, como vos me preguntaste, no es algo que pueda hacerlo por ahora. Y la última pregunta, discúlpame, ¿cuál fue? No, sí, cada día es renovar una opción de vida, en definitiva, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, como vos lo decís. Esto es un día a la vez. Un día a la vez es volver yo a elegir de una manera consciente que yo me quiero quedar en Jugadores Anónimos. Hay una analogía que a mí me gusta mucho que es, para mí, volver a jugar, volver a hacer una apuesta, es volver a entrar en una casa prendida a fuego, en la cual yo mismo incendié. O sea, yo sé perfectamente a dónde me lleva realizar una nueva apuesta, a ese círculo de destrucción que no tiene fin. Para mí esto es de a 24 horas, solo por hoy. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a mí es algo que me cambió muchísimo desde que estoy en Jugadores Anónimos, es la aceptación. La aceptación de las cosas que no puedo cambiar, es decir, de lo que quedó en el pasado y de que solo tengo este día para trabajar en mi recuperación. Yo lo que quería preguntarles, escuchando a Mateo, digamos, y entiendo que, bueno, ustedes cuando deciden encarar este camino de recuperación, hacen como una observación permanente, digamos, una autoevaluación, si se quiere. Ahora, de cara a los demás, digamos, y de cara de repente, haciendo pie, por ejemplo, en el ámbito escolar, pensando en gente muy joven, adolescentes, o si se quieren dentro de un contexto familiar, ustedes podrían decirnos cuáles son las señales a las cuales el entorno debería estar atento para poder intervenir oportunamente ante un eventual caso de ludopatía? Sí, voy, Mate. Nosotros siempre compartimos nuestras experiencias. Sí puedo compartirte qué me pasaba a mí, que el entorno mío lo iba captando, lo iba mirando. Por ejemplo, hay una característica que en mí estaba muy presente, que era el aislamiento, ¿no? Cuando yo apostaba me aislaba de mis amigos, me aislaba de la gente que más amaba, ¿no? Realmente el juego era preponderante en todas mis actividades, mis decisiones, mis acciones. Entonces, el juego me iba llevando hacia un grado de deterioro y de aislamiento muy grande. Otra cosa para mí muy, digamos, visible era, en mi caso, dejar las actividades que me hacían bien. Por ejemplo, dejar el deporte. Yo empecé a dejar el deporte, no podía sostener los estudios, había arrancado la facultad, estuve un tiempo y no lo pude sostener porque estaba apostando, no podía trabajar, estudiar y apostar, tuve que dejar la facultad. Otra cosa que yo tenía claramente que tiene que ver con la irascibilidad, estaba muy irascible, muy iracundo, muy reaccionario,
obviamente que venía de una sala de juego perdiendo todo y claramente que mis reacciones eran totalmente desadaptadas, desajustadas. Esas son bastante visibles, digamos, porque claro, en esta adicción, la ludopatía, a diferencia de otras adicciones, es mucho más invisible. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos de sobredosis de juego, pero sí se habla de sobredosis de droga o de alcohol. Entonces, es mucho más invisible el tema del juego. Yo venía de una sala de juego habiéndome gastado todo el sueldo y podía venir con una sonrisa o la dibujaba. Entonces, tiene características un poco más difíciles de identificar, pero un poco lo que te compartía esto del aislamiento, las reacciones desadaptadas, los enojos, el tema de ir dejando actividades que han sido muy importantes en mi vida, han sido señales de alarma, ¿no? Al menos para mi familia más significativa, más cercana. Y en el mismo sentido, ustedes, ¿qué nos podrían decir los demás? ¿Qué se puede articular, digamos? ¿Qué tipo de actividades o cómo podemos hacer para generar una especie de prevención, por así decirlo, en algún sentido, para tratar de que no los jóvenes, por ejemplo, no caigan en la ludopatía? ¿Ustedes qué podrían aportar desde ese punto de vista? Nosotros hablamos al principio, cuando compartía un poco de que nosotros tomamos el programa de Alcohólicos Anónimos, habla de un programa de recuperación. Nosotros no hablamos de prevención, eso obviamente quedará quizás para políticas gubernamentales o del Estado, pero nosotros tenemos un propósito primordial, que es llevar el mensaje al jugador compulsivo que aún sufre. Entonces, nosotros vamos hacia los lugares, de hecho hemos ido a varias escuelas, pero no porque en la escuela esto es un problema futuro, porque esto es una situación actual. Entonces, hemos ido a escuelas a pasar el mensaje y también tenemos chicos de 16, 17, 19, 20 años en la comunidad. Yo he visto en la comunidad compañeros de muy jóvenes que están en la escuela, que han venido a pedir ayuda, pero nosotros no hablamos de prevención, porque así hablamos de recuperación cuando el problema o la enfermedad emocional, como lo llama nuestra literatura, ya está instalado. Nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque de hecho nuestro primer paso de recuperación es admitir que soy impotente ante el juego y que mi vida se vuelve ingobernable. Entonces, personas que no tienen problemas de juego no llegan a nuestra comunidad. Vienen pidiendo ayuda cuando ya están en cierta etapa donde están teniendo ciertas pérdidas con su forma de apostar, económicas, emocionales, espirituales, familiares, laborales, pero generalmente las pocas personas que han venido, se puede decir, en un estado, por así decirlo, más preventivo, no se quedan. ¿Por qué? Porque no está el sentido de la identificación, que es lo que tiene tan fuerte la comunidad, ¿no? Yo voy a un grupo y escucho mis mismas historias en otros compañeros que me hablan desde el corazón, desde lo empírico y no desde lo teórico. Entonces eso es un valor, algo invaluable que tiene la comunidad, que es poder recuperarnos desde ese amor terapéutico de haberlo vivido, ¿no? Entonces, quien no tiene el problema de juego no viene a nuestra comunidad. Más allá de jugadores anónimos, de la comunidad de ustedes, ¿dónde encontraste la contención? Es que nosotros, en mi caso, hablamos mucho de lo que es para detener esta adicción, tiene mucho que ver con el programa de 12 pasos. Después es muy personal en cuanto a la terapia individual, la terapia psicoanalítica o diferentes tipos de psicoterapia, pero incluso hasta en la literatura madre muchas veces hablan de que con el programa de 12 pasos y la honestidad, sobre todo la honestidad, la disposición, la buena voluntad y la rendición, nosotros trabajamos mucho en los valores espirituales del ser humano y, y con eso, pero es mucho más que suficiente para dejar de apostar y después
hacer un cambio de vida, ¿no? Que es quizás lo fundamental para poder vivir sin apostar y tener una vida mucho más serena, tranquila y en paz, pero sobre todo a través del proceso de los 12 pasos. Y ya, digamos, como para ir cerrando, para todas las personas que quieran contactarse, si les parece, ustedes difundir un poquito sus redes y sus lugares a dónde se puede acudir. Sí, tenemos la página de internet que es www.jugadoresanónimos.org.ar. Ahí van a encontrar los diferentes grupos, las localidades, los grupos virtuales, todo lo que se refiere a jugadores anónimos. Tenemos un Instagram que es @jugadores anónimos Argentina, y tenemos un teléfono de la línea Vida que funciona 24 horas, los 365 días del año, que ahí pueden llamar para pedir ayuda, pedir información, que es 11 44 12 67 45. Y no sé si vos, Mate, querés hablar un poquito del grupo virtual de jóvenes, pasar la info, si la tenés. Dale, Fer, muchas gracias. Sí, como les compartía Fernando, pueden encontrar a través de la página de Instagram. Ahora se está movilizando mucho más, principalmente para los jóvenes que están más pendientes de las redes sociales. Tenemos un grupo para preferentemente jóvenes que se llama Aprendiendo a Vivir. Funciona todos los martes de 21 horas. Es un espacio para jugadores compulsivos de menos de 30 años. Esto no quiere decir que otros jugadores mayores de 30 no puedan conectarse, por supuesto que sí, pero principalmente está destinado para jóvenes de menos de 30 años, en el cual nos sentimos un poco más identificados o podemos tener cierta confianza más al hablar, o ciertos términos, cierta jerga que por ahí importa mucho a la hora de que llega algún miembro nuevo, para recibirlo y para que decida quedarse también. Este grupo, como dije, funciona todos los martes a las 21 horas, es totalmente virtual. Esa es la comodidad de poder conectarse a través del celular, de la computadora, no tener que ir a ningún lugar, pero por supuesto siempre también es más recomendable asistir a una reunión presencial. La base de nuestra recuperación es la hermandad en sí, hacer la unidad, a lo que le llamamos nosotros, participar en las reuniones. Mateo, Fernando, la verdad que estamos muy agradecidos por sus aportes. Vamos a volver a difundir todas sus redes y contactos para que todo el mundo tenga acceso y la posibilidad de poder encarar este camino de sanación. Muchas gracias, Sergio, gracias, Cristian, por la invitación, y estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Cristian y Sergio, muchas gracias por el espacio y la invitación. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. Después de la nota realizada a Fernando y Mateo, les puedo asegurar, y le decía a Cristian, yo terminé transpirando y soy absolutamente sincero, porque tanto contenido en un lapso tan pequeño de tiempo me dejó con un montón de preguntas para realizar, de aportes también, porque es innegable que nosotros desde lo psicosocial escuchamos esos disparadores e inmediatamente la mente empieza a trabajar. Y en este segmento, que nosotros lo tenemos como para decir el análisis psicosocial, una pequeña charla de 10 minutos, yo dividí como 4 ejes temáticos de esta charla. Agrupé frases, ¿no? Una es en qué jugadores anónimos. Otro tema o subtema es cómo se introdujeron en el juego hasta volverse compulsivo ese juego. Un tercer subtema, cómo ingresan a jugadores anónimos, y después qué implica estar ahí en jugadores anónimos. Yo simplemente voy a
a desarrollar dos porque me parece que es mucho, cuatro y se va muy extenso. Pero en cuanto a lo que implica cómo se introdujeron ellos, que a mí me pareció muy, muy fuerte, como lo comentó Mateo, digo que se visibiliza cómo el juego, inicialmente vivido como una experiencia que era fascinante, con todas esas luces que él comentó a los 15 años, se fue convirtiendo en su eje organizador de la vida, de su vida psíquica, de su vida de relaciones, y era una cuestión material del sujeto. Y la figura paterna aparece como un modelo primario de vinculación con ese juego. El pasaje hacia el comportamiento compulsivo se da por una acumulación de ansiedades que no están elaboradas. Y ahí se activa hay como una dialéctica de contradicciones. Se activa la fantasía omnipotente, puedo vivir el juego, pero pronto emerge la desmentida, el vacío, la ruina, el aislamiento, es decir, justamente la impotencia. Y esa economía libidinal queda secuestrada por la compulsión al juego y rompe el equilibrio que tiene el yo, la persona, con el mundo, y hay un disloque respecto de la realidad. En la lectura pichoniana sobre esto, el pasaje de la conducta a la enfermedad implica como que se cristaliza el modo de relación con el mundo como que no admite una transformación. Y el modelo cultural y familiar puede habilitar un tipo de práctica que es repetida, que al no ser cuestionada colectivamente se vuelve destructiva, no solo para la persona, sino que para todo el grupo familiar. Y en este caso, el chico, Mateo, que es jugador, se reproduce y profundiza ese guión aprendido hasta que el cuerpo y el entorno estallaron, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso es un eje como para poder trabajar. Y después el otro es qué implica estar en jugadores anónimos. Me resonó muy fuerte cuando dicen el solo por hoy, ¿no? El solo por hoy remite a la temporalidad propia de esa transformación. No hay promesa de futuro, de lo que buscábamos que el futuro iba a ser promisorio. Hoy es presente y es solo por hoy. El lenguaje del grupo crea el código común, una narrativa sustitutiva que ayuda a sustituir el discurso del autoengaño por el cuidado colectivo. Y entonces, en una metáfora, el volver a entrar en una casa prendida a fuego, si vuelvo a jugar, es muy fuerte esa frase, condensa la conciencia del riesgo y el aprendizaje de que hay límites. Entonces ahí el jugador aprende a renunciar, pero no desde la falta, sino desde una nueva plenitud que es la del sentido compartido con otros compañeros que viven esa misma situación. Y desde el ECRO diríamos que el grupo ahí cumple una función de un apoyo continente, donde se reelaboran las ansiedades básicas, se trabaja el conflicto y se construye una nueva imagen del yo. Me parece que con eso ahí me planto y te dejo a vos, María Inés. Bueno, has dicho casi todo, Sergio. Me parece que has hecho un análisis bastante prolijo y exhaustivo de lo que ha sido la entrevista. Yo me voy a quedar con algunas resonancias y que tienen que ver con que de esto no se sale solo como de muchas otras situaciones que están vinculadas con las adicciones, ¿no? Que es en grupo, es en comunidad, y que para que eso suceda tiene que haber identificación primero de la problemática. Esta es una problemática que dentro del grupo de las adicciones está bastante invisibilizada, en alguna manera también naturalizada. No obstante, se ha puesto más sobre el tapete la problemática a partir de las apuestas online y la afectación a niñas y adolescentes a partir del manejo, ¿no?, de los dispositivos virtuales. Y sobre todo, yo creo que la pandemia ha sido como un factor importante, ¿no? El aislamiento. Fíjense, y conecto esto, ¿no? La pandemia que produjo aislamiento y que la problemática de la adicción al juego también produce aislamiento. Entonces, sospecho, porque no soy especialista en el tema,
que pudo haber acentuado y profundizado la problemática, digamos, en la sociedad en general. Dicho esto, me gustaría como quedarme y, mejor dicho, reflexionar y dejar estas preguntas resonando, que tienen que ver con buscar ayuda, que la familia, que el entorno es fundamental para poder identificar estas situaciones que tienen como síntoma, ¿no?, ansiedad, aislamiento, pérdida de control de los recursos, en este caso económicos, y demás, que no naturalicemos esas situaciones, que preguntemos un poco más y que sabemos que hay espacios de ayuda que pueden acompañar. Y otra de las cosas que me gustó es que estos espacios de acompañamiento son desde haber transitado las mismas experiencias, que después, a partir de una teoría terapéutica y de abordaje, pero a partir de la vivencia que está puesta en valor, la vivencia como forma de ponerla en juego, poner en juego el cuerpo para salir, para transitar, para decir esto, solo por hoy, y que no estamos solas y solos. Muy bien, excelentes análisis, compañero y compañera. Primero, muy interesante el hecho de que ellos parten de los 12 pasos. Los 12 pasos son un camino, digamos, que invita a la reflexión, a la autoobservación, y además te hace trabajar la humildad, esta cuestión del solo por hoy y esta cuestión del que no puedo solo, o en las palabras de Osterel, nadie se salva solo. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, entender que estamos en un contexto que es vulnerabilizante, porque estamos bombardeados todo el tiempo con lógicas y discursos que tienen que ver con la meritocracia y con el individualismo, y con la generación de expectativas de una, no sé, digamos una especie de egregor o de personaje que reúne todos los parámetros de éxito respecto a un individuo, y que por supuesto no todos podemos lograr y alcanzar. Creo que la oportunidad de asistir a estos grupos y trabajarlo colectivamente no solamente es un camino que resume la sanación para las personas que están directamente afectadas, sino que también nos invita a nosotros como sociedad a reflexionar sobre la cuestión, porque las adicciones, en este caso hablamos de ludopatía, pero podemos hablar de alcoholismo, narcóticos, sexo, etc. Todo lo que tiene que ver de repente con el consumo y que está en el mercado como oferta para la venta, ¿sí? Entonces, vale la pena preguntarse si las adicciones y estas personas que son amigos, son familiares, son compañeros de laburo, no son emergentes de un problema que tenemos en la sociedad, y que las organizaciones como Jugadores Anónimos nos están mostrando, vuelvo otra vez, como para cerrar el círculo, que el camino de la cura está con otro, está en un colectivo, está reforzando el vínculo a través de la comunicación. Y tomando un poquito lo que decía María Inés, y que los chicos mencionaron, estos detalles para observar: la ansiedad, la irascibilidad, el aislamiento, el dejar de hacer cosas que le gustan, que uno sabe que le gusta a esa persona. Y bueno, y de repente estar atentos y observar y preguntar, ¿no? A veces invitar al diálogo y decirle: che, ¿qué te pasa? O noto tal cosa, hay algo que cambió en vos y que me llama la atención. Lo que pasa que, como lo escuchamos a Mateo y bien lo exponía, recién hizo eclosión cuando tuvo que empezar a vender cosas, y era muy notable porque, a diferencia del alcohólico, el alcohólico cambia de actitud
o de conducta de inmediato al ingerir determinado producto. En cambio, esto se puede mimetizar hasta cuando todo está explotando. Y eso me parece que ahí está la gran diferencia y lo difícil de darse cuenta si alguien está metido en este hábito. A lo que dijiste vos, que también lo comparto, y ahí vemos el valor del grupo, con lo que nos están comentando Fernando y Mateo, es el grupo como sostén. Y aquellos que viven una situación similar o la misma situación, es que quien mejor te puede entender, escuchar y a su vez plantear una salida en conjunto. ¿Por qué? Porque los dos están en ese mismo lodo, ¿no? Y lo que tenemos que decir a toda nuestra audiencia es que las direcciones de Jugadores Anónimos aparecen en el YouTube, donde nosotros hacemos la entrevista con ellos, aparece permanentemente y va a estar digamos, en el aire en YouTube dentro de unos pocos minutos. Entonces, desde esos lugares es que se pueden conectar directamente con Jugadores Anónimos. No sé quién puede llegar a atender, pero tienen su página web, que es www.jugadoresanónimos.org.ar. En el Instagram es Jugadores Anónimos Argentina, y después tiene la línea de vida, que es 11 44 12 67 45. Lo dije despacio y lo voy a decir de nuevo: 11 44 12 67 45. Entonces, esto es un facilitador para nosotros, para la gente. Estuve dialogando con docentes y me dijeron: Sergio, publiquen inmediatamente esa entrevista porque a nosotros nos sirve como insumo para poder trabajar con los chicos de la secundaria. Así que bueno, eso, Cristian. Nuevamente muy agradecido de la participación de Jugadores Anónimos, en particular a través de Mateo y Fernando. Hemos dejado un canal abierto para poder trabajar en conjunto y nos estaremos viendo nuevamente el próximo jueves en otra Escenas de la Vida Cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.